Así es que este asunto de que seamos hechos a la imagen de Jesucristo para expresarlo ha salido del corazón de Dios. Mi pregunta es, ¿nuestro Dios es un Dios capaz, fiel, todopoderoso? ¿Puede cumplir ese propósito con nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Yo no conozco a un Dios frustrado, no conozco a un Dios mediocre, no conozco por la palabra a un Dios que se desanima en lo que Él comenzó. No, nuestro Dios es fiel, Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Y si Él dispuso en su corazón que nosotros seamos hechos a la imagen misma de Jesucristo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, esto se ha llevado a cabo. Dios ha provisto todo para que esto sea una verdad, una realidad espiritual en quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que no solamente es eso, sino como este versículo lo revela, Él es el primero entre muchos hermanos. Aleluya. Entonces el asunto de que seamos hechos a la imagen del Señor, conforme a su imagen de Jesucristo, salió y estuvo en el corazón de Dios en una determinación anticipada. Eso significa que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Dios lo determinó anticipadamente y Dios va a llevar a cabo eso. Damos gloria a Dios porque nuestro Padre es bueno, es fiel y es todopoderoso para cumplir su palabra. Ahora, viene el Señor Jesús aquí a la tierra y Él está en completa armonía con la voluntad del Padre. Jesús nunca estuvo en desacuerdo con la voluntad de Dios. Si algo Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra y dentro del contexto del plan de Dios, es que Él hizo siempre su voluntad. Él lo declaró en la palabra. Él dice, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y mientras estuvo en la tierra, Él estuvo súper alineado, en armonía absoluta y total con la voluntad de nuestro Padre fiel. Por eso es que cuando Jesús, de parte del Señor, también constituye a los llamados dones del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces lo hace con el propósito número uno de que la iglesia predique el evangelio, que la iglesia sea el medio a través del cual este mundo conoce a Jesucristo, se salve, tenga la vida eterna. En primer lugar, pero también otra de las cosas importantes que nos revela la palabra de Dios en este contexto es que los dones del ministerio han sido dados también para recibir de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿De quién? De un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús. Es decir, que lleguemos a expresar a Jesucristo y que vivamos como lo que somos, como la imagen de Cristo. Ya no como ex pecadores arrepentidos que en la iglesia seguimos pecando y arrepintiéndonos, no, sino que hubo una obra poderosa de Dios. Hubo un cambio interior en nosotros, que estábamos muertos y Dios nos dio vida para que a partir de ahí nosotros podamos llegar a ser la imagen misma de Jesucristo. Esta es la visión correcta que hoy debemos tener. No somos pobres pecadores ahí olvidados en este mundo, que estamos ahí arañando hacer algo espiritual y que Dios se compadezca de nosotros. No, iglesia, somos los hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo y el plan de Dios es que expresemos a Jesús siendo la imagen misma de nuestro Señor, el primogénito entre muchos hermanos. Como sustituto, como salvador, Jesús es el unigénito, Hijo del Padre. Pero como ejemplo, en el sentido de que nosotros somos hechos igualito a Él, Él es el primogénito entre muchos hermanos. No es unigénito, aquí es primogénito. Entonces, gloria a Dios que Él también es unigénito, pero también es el primogénito entre muchos hermanos. Así es que la palabra de Dios nos habla de que los dones del ministerio están dados, pues, ¿para qué? Para ayudar a la iglesia a que todos, o sea, tú también, sí, tú también, todos dicen, no unos cuantos, no algunos agraciados delante de Dios. No, para que todos los hijos de Dios lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. No de cualquier otra persona, no de cualquier otro hombre, no de cualquier otra persona muy destacada, sino a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Todos tenemos que mirar a Cristo,
apuntar a Cristo, a expresarlo a Él como imagen que somos de parte del Señor. Bueno, esto está predestinado, esta ha sido una decisión anticipada de nuestro Padre. Jesús estuvo de acuerdo con esta determinación y la Biblia también nos enseña, esto vimos el día domingo como última parte de la enseñanza, que nosotros tenemos que mirar al Cristo, mirar la gloria de Jesucristo y vernos metidos en Él. Y así vamos a ir siendo transformados por el Espíritu del Señor a la imagen misma de Jesucristo. ¿Cómo sucede este asunto? Mirando a Cristo, mirando la gloria de Cristo, como en un espejo, no mirándonos a nosotros mismos, no mirando nuestras limitaciones y lo que fuimos. Hoy hay una realidad espiritual. Hay algo que tenemos que comprender y mantener en nuestra vida, que es una realidad, que somos nuevas criaturas en Cristo, que antes no lo fuimos cuando estábamos lejos de Dios en el mundo, pero al recibir a Jesús, al nacer de nuevo, siguiendo la dirección de la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo cuando nos fue ministrado y predicado, entonces algo aconteció ahí muy glorioso. Pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de un padre diablo a un padre Dios bueno. Aleluya. Entonces algo ha pasado. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar en la Escritura de cómo puede suceder que vamos en la práctica siendo transformados a la imagen misma de Jesucristo? Y 2 Corintios 3:18, que estábamos estudiando el día domingo, dice: por tanto, todos nosotros o nosotros todos, mirando a cara descubierta. El contexto es que no miremos bajo la ley a las cosas, sino bajo la gloria del nuevo pacto. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué vamos a mirar? La gloria del Señor. ¿A quién hay que mirar? Al Señor glorioso. ¿En quién hay que estar concentrados y dando la oportunidad que Dios en la práctica nos vaya manifestando como que somos la imagen de Cristo? Hay que mirar al Señor y hay que mirarnos en Él, porque somos el cuerpo de Cristo. No te mires fuera del cuerpo de Cristo. No te mires como alguien que está caminando como cualquier otro mortal en esta tierra, independientemente, haciendo lo que siente, lo que le parece. No, tú ya eres el cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Esto no lo ha hecho un pastor, no lo ha hecho una iglesia, lo ha hecho el Señor. Jesús, con su linda y preciosa sangre, te compró, te limpió, y Él te ha hecho un rey sacerdote. Y Él te ha hecho miembro de su cuerpo, del cual Él mismo es la cabeza. Así es que, iglesia del Señor, tenemos que mirar la gloria de Dios, a la gloria del Señor, mirarnos también en Él como cuerpo de Cristo que somos, y esto va a traer una conciencia continua, constante, para ir caminando en nuestra vida como expresiones de Jesucristo. No solamente de vez en cuando tratar de ver qué hizo Cristo, yo también lo hago, sino que una vida donde la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Dios hace su obra a través de todo un proceso. Yo creo que como iglesia, la gran mayoría de nosotros que hemos arrancado, diríamos desde el comienzo, y yo creo que hemos avanzado, y es un tiempo para nuestra vida de vivir en niveles distintos, nuestro cristianismo. Ya no siguiendo a Cristo de lejos, expresando a Cristo de cerca. Porque comprendemos, entendemos, creemos y nos mantenemos siguiendo esta palabra de que estamos hechos a la imagen misma de Jesucristo, de el Señor. ¿Quién lo ha hecho? El Padre. ¿Quién lo determinó anticipadamente? Nuestro Padre. Entonces todo esto es la verdad conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Cristo, por eso para nosotros es nuestro todo, nuestro todo. El Padre ha hecho todo lo que tenía que hacer para cumplir su voluntad en nosotros y con nosotros por medio de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada para la iglesia, no hay nada en la iglesia. Todo es Cristo. Digan, todo es Cristo. Digan, en el plan de Dios, para mi propósito, para mi vida, todo es Cristo. Todo es Cristo. Amén. Amén. Su propósito eterno entonces del Señor con nosotros
Todo y absolutamente todo lo he hecho en Cristo y con Cristo. Y eso es fácil darnos cuenta porque hoy por la palabra de Dios sabemos que tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, por ejemplo, y orar. ¿Cuántos de ustedes son gente que levanta oraciones delante del Señor? Aprendemos que hay muchos tipos de oración, bueno, y practicamos oraciones de fe, de alabanza, de adoración, de intercesión y los diferentes tipos de oración, pero todos los tipos de oración requieren que lleguen a Dios a través o sean hechas en el nombre de Jesús. Si tú oras en cualquier otro nombre, no va a funcionar. Las oraciones solamente llegan al trono de Dios y tienen respuesta conforme a la palabra hechas en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Tenemos la garantía de lo que Jesús nos dijo. Pero se necesita a Cristo, se necesita el nombre de Cristo para que nuestras oraciones toquen el trono de Dios y tengan respuesta. Hay que usar el nombre de Jesús. Eso enseña la palabra de Dios. Cuando se trata de que nosotros vamos a alabar a Dios, la alabanza está siendo perfeccionada, ¿verdad? Y vamos creciendo también en eso. Pero la Biblia dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza por medio de Él. Fruto de labios, ¿no?, que exaltan su nombre. Sacrificio de alabanza por medio de Él. Oramos en el nombre de Jesús. Ahí está Jesús metido. Alabamos a Dios y ofrecemos ese sacrificio de alabanza por medio de Cristo. Todo eso nos asegura que oraciones llegan a Dios, que la alabanza llega a Dios. Cristo es el seguro. Por eso todo para nosotros es Cristo, no hay nada fuera de Él. Si se trata de tener comunión con el Padre, es el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos con confianza y en plena absoluta fe al trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y alcanzar misericordia. Él es el camino nuevo y vivo. Oramos, alabamos, tenemos comunión con el Señor, nos acercamos y Cristo está metido en todo. Todo es por medio de Cristo. Cuando vamos a dar a Dios hay que entender, sí, está bien, Dios ama al dador alegre, eso está escrito en la palabra de Dios, pero hay que entender que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que si bien aquí en la tierra hombres mortales reciben las dádivas que le damos a Dios, haya uno de quien se da testimonio que vive para siempre. Ese es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Todo tiene que ver con Cristo. No hay nada fuera de Él que agrade a Dios y que podamos hacer en la voluntad de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Ahora, en Hebreos 1 del 1 al 4, vamos a ir por ahí para ver algunas cosas. Nos dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, dice, y la imagen misma de su sustancia. Interesante. Jesús es la imagen de Dios y Dios anheló en su corazón que nosotros seamos también imagen de Jesucristo. Al final somos imagen también de Dios. ¿Okay? Entonces, continuando aquí, que dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí habla de que Jesús es la imagen misma, el resplandor, la gloria de Dios. Aquí el término imagen, la palabra griega es carácter, que es de carácter, un carácter. Es una figura estampada, una copia exacta, es una representación absoluta. Esto significa carácter. Es como que un sello lo estampas en un papel y lo que hay en el sello sale exactamente igualititito en el papel también. Eso es imagen. Significa figura estampada, una copia exacta, una representación absoluta. Eso es Jesús del Padre.
Y dice que Él también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué Jesús puede hacer esto, iglesia de Dios? ¿Por qué Jesús puede sustentar todas las cosas con la palabra de su poder? Porque Él es Dios encarnado y Él también participó de la creación, la cual también a Él le pertenece. Siempre estamos acostumbrados. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? Decimos Dios, así en términos generales. Pero resulta que la Biblia nos enseña y también nos revela que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él participó también de la creación. La creación le pertenece a Él. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Iglesia, Él estuvo en la creación activamente participando. La Biblia así lo enseña. Miremos Génesis 1:1, pero con los añadidos que estamos ahora comentando. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que queremos resaltar es que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque la creación también es suya. Él estuvo participando activamente en la creación. A veces pensamos, Dios habló la palabra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y solamente vemos que el Dios Padre y el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Pero quien estuvo súper activo en la creación fue Jesucristo. Ahora, en el principio creó Dios. Referente a Dios, la escritura en el hebreo dice Elohim, que generalmente describe al Dios trino. Pero para sacarnos de dudas que Cristo está ahí participando activamente de la creación, en el interlineal hebreo tú puedes leer que en el principio creó Dios, y ahí hay dos letras que no han sido traducidas en las versiones del castellano, en el español. Y esas dos letras son Aleph y Taf. Es la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Entonces dice, en el principio creó Elohim Aleph Taf. Y Aleph Taf es la primera letra del hebreo y la última, que en su semejanza ya en el idioma griego es el alfa y la omega. ¿Y quién es el alfa y la omega? Claro, Dios también se identifica como yo soy el primero y el último, ¿quién habrá fuera de mí? Pero la escritura por boca de Jesús dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, en el principio creó Dios, Elohim y Aleph Taf, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo está ahí, gloria a Dios. Escudriñando y ahondando podemos aprender algunas cositas, ¿verdad que sí? Cosas que no lo vemos ahí, pero Cristo está ahí. Dice, en el principio creó Dios, Elohim, Aleph Taf, alfa y omega, los cielos, y enfatizo otra vez, Aleph Taf, otra vez. El alfa y el omega, diríamos ya comparándolo con el griego, en el hebreo es Aleph Taf, pero ahí es enfatizado otra vez. En el principio creó Dios, Elohim, Aleph Taf, Jesús, los cielos, y Aleph Taf, Jesús otra vez, la tierra. Pregunta, ¿participó Jesús activamente de la creación? ¿Qué dicen ustedes? Aparentemente no se le ve a Jesús, pero ya les acabo de explicar que aquí hay estas dos letras hebreas que no han sido traducidas y que son Aleph y Taf, que significan alfa y omega, el principio y el fin. ¿Quién es el alfa y la omega? Jesucristo. Facilito, ¿verdad? ¿Entendió la iglesia? Oh, eso es muy sencillo, gloria a Dios. Aunque estas letras no han sido traducidas, están ahí, gloria a Dios. Y así como Dios se identifica en la escritura, en Isaías, por ejemplo, como el primero y el último, Jesús se llama a sí mismo el alfa y la omega, para enfatizar este punto. Ahora miremos Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, para ver que Jesús es confirmado que participó activamente en la creación. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versos del 1 al 3? Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3.
atentos, fijen sus ojos ahí. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Por quién? Por el Alfa y el Omega. ¿Por quién? Por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él participó activamente, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero ahí está Jesús. Entonces Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque la creación le pertenece a Jesucristo. Él está cargando, Él está soportando, Él está produciendo, significa el sustentar en el sentido de existencia, no de administración, porque la administración Dios le dio al hombre, pero en el sentido que los planetas se mantengan en su sitio, que no haya choques interplanetarios. Así es que no tengan miedo, porque Jesús está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Aunque anuncien que ya estamos más de cerca la Tierra con otros planetas que se vienen a toda mecha y que van a pasar sobando a la Tierra. Yo lo que sé es que Jesús está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él también es creador. Dijo Dios, habló Dios, la palabra, Jesús manifestó lo que el Padre decía. Así como Dios entonces es mencionado como creador, Jesús también es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Veamos otro ejemplo respecto a esto. Lo que Dios es está en Cristo, porque luego vamos a llegar a la culminación de este asunto. Pero lo que tenemos que estar seguros es que lo que es Dios, lo que tiene Dios, todo lo puso en Cristo. Y por eso para nosotros Cristo es el todo. Fuera de Cristo no hay nada de Dios. Ahora, en Éxodo 34:6 dice este versículo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Dios mismo. Él está autorrevelándose a Moisés diciendo: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés había tenido una experiencia primera no tan grata con este asunto de las tablas, donde Dios escribió con su propia mano los mandamientos. Porque mientras él estaba ahí con el Señor envuelto en su gloria, abajo estaba la carne fluyendo, había cualquier cantidad de anticuchos ahí en el pueblo de Israel. Estaban en un jolgorio, una fiesta, habían hecho un becerro, estaban bailando, cantando, idolatrando. Moisés viene y es impresionado por eso y no les da los mandamientos de Dios, quiebra las tablas de la ley. Pero Dios le dijo que Él es un Dios que se mantiene firme en su propósito y que siga adelante con el pueblo hacia la tierra que Él había prometido. Pero Moisés le dijo: tú dices que este pueblo es duro de servir, entonces ¿cómo vamos a avanzar? Tu presencia tiene que ir con nosotros. Y en esa conversación que Dios tiene con Moisés, Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Se vuelve osado Moisés para decirle a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar mi misericordia, mi bondad, pero vamos a hacerlo de una manera que no mueras, que no te lastimes, porque si me miras así de frente y ves mi gloria, no vas a aguantar. Entonces Dios le dije: lleva otras 2 tablas de piedra otra vez, porque quería de nuevo escribir los mandamientos. Entonces Moisés se va y se encuentra con el Señor. Y ahí es donde Dios pasa mostrando su gloria y su bondad y su misericordia delante de Moisés. Por eso en Hebreos 34:6 dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte. Dios está autorrevelando a Moisés como un Dios misericordioso y piadoso, un Dios fuerte, aleluya. Omnipotente y todopoderoso es nuestro Dios. Él no ha cambiado, así se reveló a Moisés y así se quedó para nosotros. Él es un Dios fuerte y también misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en bondad o misericordia y verdad. Digan verdad. Entonces este es un ejemplo de lo que Dios es, Cristo también lo es. Dios es bondadoso, es misericordioso y Él es el Dios verdadero y Él es la verdad.
Dios, de acuerdo a lo que vemos aquí, está lleno de bondad, porque esta es la autorrevelación de Dios a Moisés. Y estas son las primeras cualidades morales, diríamos, de Dios: bondad y verdad. De las dos perfecciones que estamos hablando, que son verdad y bondad, la verdad es la que figura un poco más alto por la importancia que tiene. ¿Y debido a qué podemos decir esto? La verdad es lo primero realmente, porque es la base de la inmutabilidad de Dios. Porque si Dios no es verdadero, si Dios no dice la verdad, entonces no importa cuánta revelación Dios traiga de sí mismo, entonces no se puede confiar porque Él no dice la verdad. Pero Él se reveló a Moisés diciendo que Él era tardo para la ira, grande en bondad y verdad. Dios es verdadero y dice la verdad. Y esta es la base, hermanos, para que nosotros podamos creer, y esto nos asegura que Dios no cambia, ni tampoco miente. Podemos confiar en todo lo demás que Dios revela de sí mismo, porque Él es la verdad, porque Dios no va a mentirnos, porque Dios no va a fallarnos. ¿Ok? ¿Creemos que Dios habla la verdad? Él es la verdad y Él habla la verdad, por supuesto. La palabra verdad en el hebreo es emet y está compuesta por 3 letritas, que es el alef, otra letrita del alfabeto hebreo es men, y la última es taf. Ahí está también el principio y el fin. En este contexto de la verdad, Dios es revelado así: que antes de Él nadie pudo tener la verdad, y después de Él, excepto Cristo, que es Dios mismo, nadie podrá también expresar la verdad, sino dentro de su contexto y propósito. Ya en Cristo, ya nosotros los hijos de Dios hablamos también la verdad. Esto nos enseña la Escritura. Entonces, ¿nuestro Dios es bondadoso? Sí. ¿Agradecemos que Él es misericordioso? Amén. Pero Dios se autorreveló a Moisés diciendo que Él es verdad. Ahora, lo que es el Padre lo puso en el Hijo, porque quiero llegar por el camino a la conclusión donde entramos a tallar nosotros como iglesia. Ahora, Jesús también en la palabra de Dios, así como el término emet, la verdad, expresa que Dios es absolutamente verdadero y toda plenitud de verdad se encuentra en Dios, y que Dios no va a cambiar nada de sus declaraciones, que Él no miente nunca. Entonces, lo mismo pasa también con Jesucristo, porque Dios es bondadoso y misericordioso, pero es la verdad, es que nosotros podemos confiar en Él. Cuando Él nos dice que nos ama, yo le creo, porque Él dice la verdad. Cuando Él dice que es mi proveedor, yo le creo, porque Él nunca miente. Cuando Él dice que es mi sanador, mi médico divino, yo le creo, porque Él no puede cambiar su palabra. Él es misericordioso, pero Él es la verdad. Ok. Lo que Moisés oyó de Dios Padre en esta autorrevelación respecto a Jesús ya en el Nuevo Testamento, el discípulo amado del Señor, o sea, Juan, lo dijo y luego el mismo Jesús lo reafirma. Y estamos en el punto de que Dios es la verdad y Jesús también es la verdad. Entonces comienza en el Padre, pero todo lo que es el Padre está en el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Lo que está en el Padre está en el Hijo. Ok, entonces Dios es verdadero, así se reveló, es la verdad a Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Ya sabemos a quién se refiere esto, a Jesús, a la palabra. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Aquí es el unigénito, no el primogénito, el único, el unigénito del Padre, lleno de gracia y iglesia, lleno de gracia y Dios es verdad. Jesús es lleno de gracia y aleluya. ¿Puedes confiar en el Padre? Amén. ¿Puedes confiar en Jesús? Sí. ¿El Padre es la verdad? ¿Dice la verdad? Sí. Jesús también es la verdad.
Y él lo confirmó en el Evangelio de Juan. Más adelante, en el capítulo 14, dice, Jesús respondió a alguien que estaba preguntándole, es Tomás, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Con yapa, porque Tomás le estaba preguntando solamente que cuál será el camino. Jesús estaba hablando ahí con los discípulos y a Tomás le dice, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Agárrate esta, le dice el Señor. Yo soy el camino. No sabes, yo soy el camino. No vas a buscar otro camino. Yo soy el camino. Y la verdad, la yapita. Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es un Dios verdadero y habla la verdad. Jesús es la verdad. Entonces no hay mentira. Ni en el Dios Padre, ni en Jesús. No hay absolutamente nada de mentira. ¿Ok? Lo que está en el Padre ha sido puesto en el Hijo, porque Dios todo lo que hace, lo hace por Cristo, en Cristo, lo que tenga que ver con el propósito de Él en nuestra vida. Fuera de Cristo no hay nada. No es tu esfuerzo, no es tus habilidades, no es tus capacidades, no es tu cerebrazo, no, es todo en Cristo. Ahora miremos algo más comprobando esta preciosa revelación, Romanos 11:36. El contexto de estos versos que les voy a leer, Romanos 11 al 36, es el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes de Roma, ya convertidos, hablándoles acerca de que Dios sigue teniendo un propósito con el pueblo de Israel. Porque el llamamiento que Él ha hecho al pueblo de Israel no termina, sigue vigente. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo le dice a los romanos, les dice, pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Porque Jesús vino en el contexto judío, habló a los judíos primeramente, predicó al pueblo de Dios, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿el mensaje a dónde se fue? A los gentiles. Entonces los gentiles, la gente no judía, oía el evangelio, creía en Jesucristo, era salva. Y ahora el apóstol Pablo les está diciendo, ahora ustedes han alcanzado misericordia porque ellos desobedecieron. Así también estos ahora han sido desobedientes, refiriéndose al pueblo de Israel, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sigue teniendo un plan que cumplir con Israel. A pesar de sus majaderías, de sus desobediencias y de su rechazo a Jesucristo, hay cosas que Dios todavía tiene que hacer con Israel. Eso es lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y les está mostrando lo siguiente, de que así como los gentiles se beneficiaron de la desobediencia de Israel, Israel se va a beneficiar de la obediencia de los gentiles. Aunque están en desobediencia, Dios sigue cumpliendo su propósito. Okay. En ese contexto, Romanos 11, 33 al 36 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36 de Romanos 11 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos un saltito a Colosenses capítulo 2 versos del 1 al 4. Que nos encontramos ahí en Colosenses 2 del 1 al 4. Noten que de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, nos dice Romanos 11, 36. Y está hablando de la gran riqueza y sabiduría y de la ciencia que Dios tiene y que nadie lo puede entender, y que Dios hace las cosas y a veces no hay comprensión de por qué Dios hace así tal o cual cosa. Nuestra mente puede estar divagando y no entendiendo por qué Dios hace así.
Pero resulta que la Escritura dice que esas son las profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero vamos a Colosenses 2, 1 al 4. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas insondables profundidades, riquezas de sabiduría y conocimiento de Dios han sido puestas por el Padre mismo en Cristo. Si alguien encaja en quién puede entender la mente del Señor, podemos decir por esta revelación de Colosenses, Cristo entiende la mente del Señor. ¿Quién puede ser su consejero? Cristo. Él vino trayendo el consejo de Dios y la voluntad de Dios a esta tierra. ¿Qué más? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Jesús dio su vida primero para que hoy sea recompensado, teniendo poder, autoridad y señorío, con un nombre que es sobre todo nombre y está sobre todas las cosas. Y todas las cosas Dios mismo las sometió bajo sus pies. Aleluya. Cristo encaja como respuesta en Romanos 11 del 33 al 36, por lo que nos está revelando Colosenses 2 del 1 al 4. Dice que en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los colosenses eran asediados por maestros, por filósofos en ese tiempo que creían que Jesús era un hombre que destacaba por algunas habilidades y capacidades diferentes a otros, pero que en él no había salvación. Y ellos estaban distrayendo a los que ya habían creído en el Señor como su único y suficiente Salvador. Y estaban diciendo que Cristo no es suficiente, que hay que hacer seguramente muchas otras cosas para complementar lo que la gente había creído de Jesucristo. Entonces Pablo está teniendo lucha por ellos para que ellos lleguen a conocer y tengan entendimiento de los misterios del Dios el Padre y de Cristo. Y dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitan ir a las ciencias, a otros filósofos, a otras enseñanzas, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si algo necesitas conocer y saber, ahí está en Cristo. Iglesia, si algo necesita saber del plan de la voluntad de Dios, de su propósito, ahí está en Cristo. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En Efesios 1, Pablo dice varias cosas a quienes estamos en Cristo. Por ejemplo, dice que somos bendecidos. Somos bendecidos, digo iglesia, de parte de Dios. Benditos de parte de Dios. Efesios 1 nos revela que estamos en Cristo y que somos bendecidos. Habla de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados por su gracia. Por su gracia somos aceptos en Cristo, en el amado. Y por esa misma gracia tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Todo eso habla el primer capítulo de Efesios. Ahora, esa gracia también hizo abundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia. Ya en el verso 9 al 11 de Efesios, vamos por ahí avanzando, dice lo siguiente. Aparte de las bendiciones y de las cosas que ya hemos comentado de Efesios capítulo 1, en el versos 9 al 11 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerda que en Colosenses dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Pero gloria a Dios que el Señor no está jugando a las escondidas con nosotros. Y todos los tesoros no los ha dejado escondidos. Nota lo que dice Efesios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dándonos a conocer. Que nosotros sepamos, que lo veamos. Que lo que Colosenses dice que está escondido en Cristo, ahora nosotros lo podemos ver.
Podemos saber acerca de eso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Importante en el contexto del que estamos hablando, el verso 10 dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Todo lo que es Él, en su sabiduría, en su conocimiento, en su poder, todo lo puso en Cristo. Él reunió todas las cosas en Cristo. En las cosas que Él ha hecho a través de la historia, en las diferentes manifestaciones que Él ha tenido, en las diferentes dispensaciones, todo el Señor lo ha hecho teniendo como visión final que nosotros seamos hechos a la imagen misma de Jesucristo. La misma Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es cristocéntrico. Ustedes lo saben, cada libro de la palabra de Dios habla e ilustra a Jesucristo en sus páginas. Todo tiene que ver con Cristo para Dios, para nosotros, para su propósito, para su plan. Entonces Dios el Padre ha reunido todas las cosas en Cristo. Por eso fuera de Cristo no hay nada de propósito, ni de voluntad, ni de bendición. Todo es en Cristo, porque Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús. Todo lo que Dios era y tenía, lo reunió y lo puso en Cristo, para que nosotros, los hijos suyos, su iglesia, el cuerpo de Cristo, seamos participantes y tengamos nuestra herencia. Ahora, cuando hablamos de la herencia, a veces estamos pensando en bendiciones materiales, físicas. Claro, eso también es parte de. Pero ¿sabes cuál es lo mayor, lo mejor, la mayor herencia que Dios te da en Cristo? Que en Él eres hecho imagen y semejanza de Dios. Eso es lo más grande, lo mayor, lo que va a permanecer eternamente. Que en Cristo, solo en Él y por Él, es que nosotros disfrutamos hoy en este tiempo de la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y poder vernos, como la palabra nos dice, hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Esta es nuestra gran herencia, iglesia. Está bien con la sanidad, está bien con la bendición financiera, está bien con las cosas materiales que necesitamos y Dios nos provee. Pero no te pierdas de vista esta mayor herencia que tenemos los hijos de Dios, que nosotros tenemos la imagen misma de su Hijo. Esto es sin precio. Esto es de máximo valor. Ser hecho a la imagen de Jesucristo. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, aquí entra a tallar ya la iglesia. Aquí vamos entrando nosotros como parte del plan de Dios que vino por medio de Cristo, en quien Dios el Padre puso todas las cosas. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se queda ahí. El verso 10 de Colosenses 2 dice, y vosotros, ustedes, iglesia, ustedes, cuerpo de Cristo, están completos en Él. Hijo de Dios, hija de Dios, estás completo, completa en Cristo. Cuando dice que estás completo, completa, es que desde la óptica de Dios, de la visión de Dios, de la voluntad de Dios, no te falta nada. Y David se anticipó esto cuando dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nosotros podemos decir: Dios es mi Dios, Cristo es mi Cristo, mi Salvador, nada me falta, porque estoy completo en Él. Y cualquier cosa que en la parte del día a día, de la vida práctica necesitemos, la tenemos en Cristo. Por eso dice la palabra de que de la plenitud de Él todos tomamos todas las cosas. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Por eso es que todo está en Cristo y por medio de Cristo tomamos nosotros todas las cosas que Dios nos ha provisto, que están en Él. El que no sabe o el que sabe y no quiere, ya pues se quedará ahí. Pero gracias a Dios por la revelación, porque nos da comprensión, porque nos está ayudando para entender que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
pero que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quieren una yapita ya para refrescarse? Porque lo veo calor, una yapita para refrescarse. Efesios 1, 22, 23, ya vamos llegando al final. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios, con su multiforme poder, su gran poder, resucitó a Cristo de entre los muertos. Habla versículos antes, y habla de que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pero resulta que ahora está en la iglesia la plenitud de Dios. Benditos, ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. En Cristo está la plenitud de la deidad, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la que llena todo en todo. La plenitud de Dios, de Cristo, está ahora en su iglesia. ¿Qué significa que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Que eso es lo que dice Efesios, verso 23 del capítulo 1. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Porque no se quedó solo en el Padre lo puso en el Hijo, pero no se quedó en el Hijo, lo pasó a la iglesia, al cuerpo. Por eso es que podemos expresar a Cristo. Somos imagen de Jesucristo. El cuerpo de Cristo puede expresarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? Dios no exaltó a Jesucristo y sujetó a Él todas las cosas para luego decirle, bueno, hijo, adelante, ve, llena el universo de tu gloria. Date una segunda vuelta por la tierra. Una vez que hiciste lo que hiciste, date otra vueltita y llena tú el universo con tu gloria. Llena todas las cosas de ti mismo. No. Dios no hizo eso. Dios no exaltó a Jesucristo ni sujetó todas las cosas bajo sus pies para esto, para que Cristo personalmente, Él llenara la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Por lo que estamos viendo, lo que Dios le dice es, hijo mío, tú y aquellos a los que tú has unido, tú siendo la cabeza y ellos el cuerpo, vayan y llenen el cielo y la tierra con todo lo que hay en ti, que eres cabeza de ese cuerpo. Hagan que toda la creación, desde lo más alto del cielo hasta lo más bajo de la tierra, sea llena de la revelación de las perfecciones gloriosas que hay en ti. Porque en la iglesia está todo, absolutamente todo lo que todos necesitan de mí. Todo está en la iglesia. La iglesia, hermanos, es algo maravilloso. Es el pueblo de Dios, sí, el cuerpo de Cristo. Sí, es la entidad más preciosa que hay en la tierra y con la mayor visión acerca de Dios para bendecir este mundo. Es la iglesia. No somos cualquier cosita. Una iglesita ahí dando pena en este mundo. No, iglesia victoriosa del Dios viviente. Somos los hijos del Señor, que como cuerpo de Cristo y siendo su imagen y semejanza, lo vamos a expresar.